Hola, acá estamos otra vez con estos encuentros nuevos. Le puse soltar. Bueno, en esta vida todo se trata de soltar para poder vivir en plenitud. Por eso puse encuentros para vivir en plenitud. Y vamos a explorar un libro que se llama Soltar, justamente, de un autor, Hubert Benoit. Benoit se escribe, es francés, creo que es francés, en el que va relatando todo el proceso, ¿no?, por el que pasamos para poder soltar y alcanzar, bueno, esto que se le llama iluminación, pero en realidad no es lo que la gente piensa que es iluminación. Por eso en este capítulo vamos a ver que se llama la preparación progresiva para la iluminación súbita. En nuestro estado habitual de desarrollo, vivimos necesariamente nuestra situación de cara al mundo exterior según una interpretación que la vuelve un doloroso callejón sin salida. ¿Quién no se siente así en la vida, no? Por falta de suficiente comprensión, la perspectiva que tenemos de nuestra situación nos genera un problema al cual llamamos insoluble. Este problema no tiene solución, decimos por lo general. No es una manera particular de vivir lo que constituye el callejón sin salida, sino la ignorancia en la cual se llevan a cabo todas las maneras posibles de vivir. Por lo tanto, es utópico buscar una forma de vida que sea la solución. Nosotros quizás nos empecinamos en eso, en buscar una forma, la forma o la fórmula, que me diga cómo vivir esta vida para solucionar todos mis problemas. En esta situación no podemos ni avanzar ni retroceder. Sin embargo, como dice el proverbio chino, donde hay un callejón sin salida hay una salida. O donde hay un obstáculo hay una salida. Porque el obstáculo mismo es la salida. Porque la realización total del obstáculo destruye la falsa apariencia del obstáculo. Mientras yo me lo plantee, el problema es insoluble. Hay una solución, pero no es la solución al problema, sino que es la percepción de que en realidad nunca hubo un problema. Bien. Entonces, vamos a abandonar la búsqueda de nuevos comportamientos liberadores y profundizar en la comprensión. Vamos a intentar ver que el obstáculo para que queremos ver no existe. Usando todas las ideas, enseñanzas metafísicas, volveremos al gran problema de nuestra situación ante el mundo exterior, ya no para resolverlo, sino para reconsiderarlo por completo. Tenemos que examinar la percepción, tenemos que examinar la atención, porque ya que mi perspectiva actual de esta situación es imperfecta, mi percepción del mundo y mi atención al mundo también son imperfectas. ¿Cómo puedo concebir la percepción perfecta? La atención sin error que me permitiría eliminar por completo en un instante toda esta cueva de fantasmas. ¿En qué consisten en general la percepción y la atención? Porque para poder avanzar tenemos que comprender lo que es la percepción y la atención. Yo percibo conscientemente un objeto. Estoy atento al objeto. En realidad no percibo el objeto tal como es en sí,
en su totalidad que manifiesta, sino que yo percibo una representación mental elaborada en mí al ponerme en contacto con este objeto que estimula mis órganos sensoriales. Sin embargo, lo que percibo no deja de estar relacionado con la realidad del objeto. Mi representación mental imita ciertos aspectos de esta realidad, es decir, que se adecúa parcialmente al objeto exterior. Además, la experiencia me prueba que mi imagen del objeto es de uso práctico y que no yerro al actuar como si fuera una imagen verdadera. La relación que existe entre mi imagen percibida de un volumen y el volumen en sí, ¿no? Voy de vuelta. La relación que existe entre mi imagen percibida del objeto y el objeto real es comparable a la relación que existe entre una sección de un volumen y el volumen en sí. La sección, o sea, el pedacito, no es idéntica al volumen, pero se adecúa parcialmente a él. Me informa sobre el volumen de modo imperfecto, pero verdadero. La adecuación parcial de mi imagen mental a la realidad del objeto supone una identidad de estructura entre el objeto y yo. Si el contacto con el objeto, a través de mis órganos sensoriales, despierta en mi mente una imagen adecuada, es debido a un fenómeno llamado de resonancia, que supone un acuerdo estructural entre el objeto y yo. Si yo produzco la nota La cerca de un violín, solo empezará a vibrar por resonancia la cuerda que emite la nota La. Lo que emana de un objeto y estimula mis órganos sensoriales despierta en mí una vibración mental compleja que está en concordancia con la emanación. El objeto desata la aparición de esta vibración en mí, pero no la produce. La vibración existía previamente en mí y el objeto solo la despertó o actualizó. Pero si bien mi percepción del objeto supone una identidad de estructura entre mí y el objeto, yo no percibo esta identidad. Todo sucede como si yo no ofreciera mi centro. Mi respuesta a la emanación del objeto es superficial, parcial, no me brinda más que una conciencia parcial del objeto y de mí mismo. Esto se parece mucho, ¿no? Yo estoy leyendo acá y me estoy acordando, mientras les hablo a ustedes, de lo que decía el doctor Hugh Lem. No sé si lo habrán escuchado en algunos videos en donde él habla, cuando él dice que nosotros percibimos con un ojo ciego, ¿no? Como que nosotros vemos con un solo ojo, o sea, es una metáfora, entiéndase. Yo no veo toda la realidad tal como es, sino como yo la veo. Ese es el problema en el que estamos enfrascados todos. Por eso, el problema, como dice Ho'oponopono, no es el problema, sino como yo veo el problema, o lo que yo creo acerca de ese problema, o lo que yo pienso acerca de ese problema. El problema en sí no es el problema. Esto es a donde estamos tratando de llegar, ¿no? Por eso todo es un asunto de percepción y atención. Nosotros estamos todos distraídos y desatentos a este mundo. No estamos atentos. Por eso no vemos realmente. O sea, no sabemos mirar realmente. Entonces, por eso vemos muchos obstáculos, ¿no? Y yo veo un obstáculo y vos ves otro y el otro ve otro y así sucesivamente. Bien. Si yo estuviera abierta a la emanación del objeto, sería en mi centro mismo donde se produciría el fenómeno de resonancia. En ese centro, donde reside la realidad con mayúscula, que también está en el centro de ese objeto. La imagen que se formaría entonces en mí sería adecuada al objeto. Mi percepción del objeto sería al mismo tiempo percepción del objeto total, de mi yo total, y de la
hipóstasis que nos hace idénticos bajo nuestras diferencias. Pero nuestra percepción ordinaria no es esa. Está ausente esta hipóstasis. Voy a buscar qué significa hipóstasis, porque no la quiero poner otra palabra yo, ¿no? Porque si no es como que les digo esa palabra y el que no sabe lo que significa, igual que yo, ¿no? Bueno, hipóstasis significa consideración de lo abstracto o irreal como algo real. ¿Bien? Entonces, ay, acá no sé qué pasa. Bien, ahí estoy arreglando. Entonces, está ausente la hipóstasis, o sea, volvamos a recordar, la consideración de lo abstracto o irreal como algo real. Bien, que podría mantener la identidad en la discriminación. A falta de esta consideración, la identidad en la discriminación se escinde en discriminación e identificación. La discriminación entre el objeto y yo corresponde a todo lo que falta en mi imagen parcialmente adecuada. El objeto, en cuanto que se me escapa su totalidad, a mí me resulta extraño. Y la identidad no percibida es reemplazada por una fusión de los dos polos, sujeto-objeto, es decir, a lo que llamamos identificación. O sea que nosotros lo que estamos es identificados con todos los objetos en este mundo, especialmente con este objeto, el que llamo yo, ese con el que mayor identificación tenemos. Por eso es que nos cuesta tanto soltar. Todo el mundo dice, yo suelto y confío, ¿no? No que no soltamos nada. Bien. Entonces hay que ser honestos. Perfecto. Entonces en la percepción ordinaria me identifico con un objeto cuya realidad se me escapa, así como se me escapa también mi propia realidad. Bien. Se puede decir que el mundo exterior se ofrece a desencadenar en mí una resonancia total, pero que yo la rechazo. ¿A qué corresponde este rechazo? A mi reivindicación fundamental de ser absolutamente en cuanto distinto. Según mi óptica ilusoria actual, existe un antagonismo entre mí y el mundo exterior, puesto que éste, por tener ciertos aspectos, amenaza con destruir mi ser individual. Según esta visión, el mundo exterior es en potencia un no yo. Por eso yo digo yo, y lo que está ahí fuera es no yo, o sea, un adversario. Enfrentado a él, pretendo que no es, el otro no es, y que yo sí soy. Y pretendo, como ser distinto, ser el absoluto, permanente, inmutable, no condicionado. Yo quiero ser distinto y ser el absoluto. O sea, como un Dios separado. O sea, ser mi propio Dios, digamos. Yo estoy condicionado en cierta medida por el mundo exterior, pero pretendo que estar a salvo, ¿no? Mientras me rehúse a dar mi centro a este condicionamiento. Entonces estoy dispuesto a entrar en resonancia parcial, periférica al mundo. Pero no me abro en resonancia total desde mi centro al mundo. Bien. Si de hecho admito estar parcialmente condicionado por el mundo exterior, es porque no veo la percepción como un condicionamiento del mundo a mí,
sino como una posibilidad de que yo condicione al mundo. No considero mi conocimiento perceptivo del objeto como una identidad entre el objeto y yo, lo cual aniquilaría mi percepción de ser en cuanto distinto, sino como una superioridad mía sobre el objeto. Por ejemplo, me compro una corbata, vamos a suponer que fuera hombre y me compro una corbata, y no veo que la corbata me elige tanto como yo la elijo a ella. Yo solo veo que yo elijo una corbata para preservar mi visión de mí. En toda percepción, el mundo me conoce al mismo tiempo que yo lo conozco, pero no quiero ver esta percepción más que como un conocimiento mío del mundo, es decir, como una posibilidad para mí de condicionar el mundo, como una prueba de mi poder. La pérdida de una posibilidad perceptiva, o sea, la pérdida de la vista, por ejemplo, se siente como una negación, lo cual demuestra bien que gozar de la vista se sentía como una afirmación, como un poder de condicionar el mundo exterior. Hay otra manera en la que llego a interpretar mi condicionamiento parcial en la percepción como una afirmación de mi ser distinto. Al animar una parte de mí, el mundo exterior hace que yo me conozca y me da cierta conciencia de mí mismo. Capto la imagen que el mundo suscita en mí y como esta es un aspecto de mí, me capto en ella. En la impresión que obtengo de lo que sucede en mí, elimino el papel que juega el mundo exterior y no veo que el mundo y yo nos creamos mutuamente en perfecto pie de igualdad. Y solo me veo crearme a mí mismo. Me veo condicionar yo mi propia realización y usar para ello el mundo como un simple instrumento. Este es el asunto de la causa y el efecto. No sé si lo van viendo, ¿no? Que está invertido, ¿no? Ahora vamos a ir a la atención. La atención perfecta puede definirse así. Es el acto por el cual, en respuesta al ofrecimiento del mundo exterior, espero la aparición de la conciencia total y simultánea del mundo exterior y de mí mismo. Esta atención perfecta sería a la vez activa y pasiva, ya que sería la aceptación de un regalo ofrecido. Me abriría activamente a una acción venida de fuera, elegiría abrirme sin elegir a qué me abro. Pero mi atención, tal como opera en mi actitud actual, que es una oposición al no yo, así vivimos. Yo sé que ustedes van a decir, no, yo no me opongo a nada, no. Es que así es como vivimos, en una oposición continua al no yo, a todo lo que no es yo, es imperfecta. Es apertura de mi periferia. O sea, yo miro, como dice Antonio Blay, del abanico miro esto, pero yo me cierro aquí y miro hacia afuera. Todos estamos mirando hacia afuera. Y soltar, recuerden que es mirar hacia adentro. Bien. Me rehúso a esta interpretación completa del mundo exterior y de mí mismo, que podría ser la percepción perfectamente atenta. Debido a que ignoro la identidad central de los dos polos, sujeto-objeto, esta interpenetración me parece una negación recíproca. Comer, ser comido. Esto que yo ahora bien, no quiero decir, me como al mundo exterior sin ser comido por él. Por lo tanto, solo me abro al mundo en cuanto considero mi penetración concomitante en él.
y solo dejo que el mundo venga a mí para captarlo, como la araña con su presa. Me identifico con tal aspecto del mundo solo para incorporarlo en mí. Mi atención actual no es solo espera, sino que se transforma en tensión. Es comparable no a una mano abierta e inmóvil, lista para recibir. Así deberíamos vivir. Sino que es una mano que se lanza y capta la presa. Con esta actitud, mi atención es parcial, ya no es total. Solo mi centro es universal y por consiguiente está en armonía con todos los aspectos del universo. Mi periferia es personal, está estructurada de manera particular, armoniza de manera selectiva con ciertos aspectos del mundo. Como le deniego mi centro al fenómeno de resonancia, mi atención está al servicio de mis afinidades personales, o llámesele preferencias. Así es como atendemos al mundo nosotros. Ahora veamos qué es la atención perfecta, que es lo que no ejercitamos. La atención perfecta sería la atención a todos los aspectos del mundo, cuyas emanaciones me llegan al mismo tiempo. Por el contrario, la atención imperfecta me pone en relación consciente con un aspecto más o menos complejo pero único del mundo. Es lo que se expresa corrientemente al decir que uno no puede prestar atención a más de una cosa a la vez. Por eso la percepción es selectiva, decimos, ¿no? Vamos a ver en qué consiste la denegación de mi centro, ¿no? ¿Qué es esto de denegar mi centro? ¿Qué es la denegación de mi centro? ¿Mm? Es como una desobediencia, ¿no? Una denegación. Es desobedecer de manera injustificada lo que es. Bien, para que entendamos lo que es denegar, ¿no? Si no, no entendemos lo que es denegar. Entonces yo me cierro al mundo exterior. Eso es lo que hacemos. La emanación que viene a mí desde el objeto, a través de mis órganos sensoriales, desencadena en mí el fenómeno de resonancia y puede describirse como una corriente de energía cósmica que une dos polos, el objeto y yo. Pero es debido a nuestros centros que el objeto y yo somos dos polos. La corriente cósmica de la percepción toca necesariamente mi centro. La denegación de la que hablamos no consiste en que mi centro quede fuera del circuito, sino en que la corriente no se consuma y por el contrario sea desviada, reenviada hacia la periferia. Esa corriente desviada se consume en una imagen, aspecto parcial y periférico de mi ser que juega así, anormalmente, el papel de polo o centro. Entonces mi verdadero centro no cumple su función. Y esta función la cumple un punto excentrado, ex es para afuera, ¿verdad?, de mí. Y así sucede como yo me identifico con la imagen o con las imágenes, objetos. Esta forma de representar lo que sucede en mí durante la atención ordinaria da cuenta de dos aspectos.
el de la espera y el de la tensión. La parte del circuito que une el centro del objeto a mi verdadero centro corresponde a la espera, a la apertura, a la descontracción. El final del circuito, que va de mi verdadero centro a un falso centro periférico, corresponde a la tensión, al cierre, a la contracción. Si solo sucediera la primera parte, la percepción sería iluminación. Debido a que se agrega la segunda parte, la percepción se vuelve obnubilación, falsa interpretación, velo, maya. A la segunda parte del circuito, refractada de mi verdadero centro sobre un centro ilusorio, está ligada mi afectividad. Toda percepción consciente me afecta en mi totalidad porque la corriente cósmica que sostiene este fenómeno pasa por mi centro en lugar de consumirse en mi centro. Si mi centro aceptara esta energía que le llega, no se vería afectado. Aceptar, no sé si les suena. Porque esta energía es de mi centro. ¿No? Porque el centro del objeto y mi centro son idénticos. Y cuando soy afectado al atravesarme la energía cósmica, no es esta energía propiamente lo que me afecta, sino el dualismo desgarrador de mi aceptación y mi rechazo. Así vivimos. Ay, quiero, pero no quiero. Ay, no sé. No continúo. El dualismo desgarrador no reside, como suelo creer, entre el objeto exterior y yo, sino que reside por completo en mí, entre mi verdadero centro, que no asume su función, y mi falso centro periférico, que asume indebidamente esta función. Cuando me afecta con fuerza tal o cual incidente de mi vida, me siento como desplazado interiormente, fuera de mí. Y es solo tras un tiempo más o menos largo que me vuelvo a restablecer. Esta intuición interior justa corresponde a la tensión de la que hablamos entre el centro verdadero y el falso. Lo que me desplazó así no fue la cosa percibida, sino la concomitancia en mí de mi apertura y de mi cierre a la emanación del mundo exterior. Esta representación del circuito perceptivo en dos segmentos, uno que se le llama centrípeto y el otro centrífugo, nos permite comprender mejor lo que enseña la filosofía Zen, que dice que ya estamos en el estado de Satori, pero que nuestra agitación nos impide darnos cuenta de ello. O sea, digamos, ya estamos iluminados, pero nosotros vamos tras la iluminación porque creemos que estamos mal. Bien. Yo traduzco a idioma más sencillo. El segmento centrípeto de la percepción representa la percepción perfecta, iluminante, la del Satori. Y podemos ver que este segmento ya existe de hecho en nosotros. En resumen, no nos falta nada de lo que debe suceder normalmente en nosotros, pero estamos afligidos porque sucede algo de más, una compilación inútil, representada por el segmento centrífugo. Nuestra aflicción no es que nos cerramos en lugar de abrirnos, que rechazamos en lugar de aceptar, sino que sobreañadimos el cierre a la apertura, el rechazo a la aceptación. No tenemos que hacer algo que ahora omitimos.
sino que tenemos que neutralizar algo que hacemos de más. Bien. Tras distinguir esto de la atención perfecta y la imperfecta, descubriremos en la atención imperfecta ordinaria una nueva discriminación. La atención imperfecta es el acto por el cual espero y capto la aparición de una conciencia parcial del mundo y de mí mismo. O sea, no puedo ver la totalidad. La imagen que percibo del objeto es comparable a una sección plana del volumen del objeto. Y mi imagen mental, calcada de esta imagen del objeto, es comparable a una sección plana del volumen de mi ser. La adecuación parcial que existe entre el objeto y yo en la percepción consiste en la identidad de estas dos secciones. Estas dos secciones, la del objeto y la de mi ser, coinciden, y es por ello que hemos podido decir que la percepción implica una interpretación del mundo exterior y de mí mismo. Percepción es igual a interpretación. O sea, yo veo el mundo como lo interpreto. Bien, según mis lentes, mis gafas, o bueno, llámenle como quieran, mis filtros. Bien. Pero esa coincidencia entre la imagen exterior y la imagen interior se puede producir de dos maneras opuestas. O bien la imagen exterior condiciona la aparición de la imagen interior, o bien la imagen interior condiciona la aparición de la imagen exterior. Bien. Antes que nada, debemos precisar que nos vamos a ocupar solo de la atención-percepción, que resulta de una imagen nueva que establece un puente parcial nuevo entre el mundo exterior y nosotros. Vamos a dejar de lado las imágenes antiguas acumuladas en nuestra memoria, que son como trazas némicas de puentes de otrora. Cuando fantaseo mi película imaginativa, se compone de imágenes que ya no podemos denominar ni exteriores ni interiores. Son a la vez ambas, y a la vez ni lo uno ni lo otro. También puedo ver el contenido de mi memoria como la sumatoria de todas las secciones realizadas en mi volumen, es decir, como el material ofrecido a la integración de mi realidad. Entonces, como eso sería así, si nos basamos en todo esto que ya estas memorias, vamos a trabajar qué pasa con la atención-percepción, que resulta de una imagen nueva, en el caso en que la imagen interior condiciona la imagen exterior. Denominamos a esta atención creadora, en oposición a la atención receptora. En la atención receptora hay espera, descontraída y tensión contraída. Precisemos ahora que la descontracción condicionaba la contracción. Primero me abría al objeto exterior que observaba y luego captaba la imagen que se formaba en mi mente. En la atención creadora el proceso es más complejo y comienza de forma inversa. La contracción precede la relajación. Busco la solución de un problema, es decir, que busco salir de una confusión. ¿Qué hago? Primero, capto todos los elementos que distingo en la confusión a ordenar, es decir, planteo mi problema, formulo sus términos. Esta operación mental es un esfuerzo de contracción. Luego ceso este esfuerzo
y como si olvidara súbitamente y dejara lo que capté, espero en un esfuerzo de relajación mental y si no aparece nada, voy a volver a contraer y a relajar. Finalmente la solución llega. Si me observo con cuidado, veo que la solución me llega en la relajación y que su llegada en sí es relajación. Podría quedarme ahí sabiendo que la solución está, sin captarla. En general la capto al formularla en palabras, mediante un esfuerzo mental que es de nuevo un esfuerzo de contracción. Pero insistamos sobre el hecho de que mi captación del descubrimiento no es el descubrimiento en sí, pues este implica por el contrario una relajación. Capto mi pensamiento en palabras, en un esfuerzo de contracción, pero antes de esa captación mi pensamiento nace en la relajación y sin palabras. Una vez que he formulado mi descubrimiento, que lo he podido expresar oralmente o por escrito, hay una imagen exterior que podrá ser objeto de la atención receptora de otro. Pero esta imagen exterior apareció en el mundo por el fenómeno de resonancia, en respuesta a una imagen interior que había en mí. El circuito energético fue de mí hacia el mundo, mientras que en la atención receptora tomaba conciencia de mí al tomar conciencia del mundo. En la atención creadora tomo conciencia del mundo al tomar conciencia de mí. Estas dos modalidades de mi atención ordinaria me dan cierto conocimiento de mí mismo y del mundo, es decir, un conocimiento de ciertos aspectos de la realidad. Pero estos aspectos son siempre particulares, representados por imágenes particulares. Así pues, la atención ordinaria, que supone siempre un objeto y un sujeto y un objeto, no puede darme en ningún caso el conocimiento total. ¿Qué otra atención debe intervenir? Hemos visto que mi pretensión de ser absolutamente en cuanto distinto, rechazo ser condicionado en mi centro por el mundo exterior. No me doy cuenta de que este condicionamiento central no es nada que temer, pues el centro del mundo exterior condicionante y mi centro condicionado son uno en la realidad, con mayúsculas. Mi condicionamiento total o central no podría ser una restricción, porque el dualismo sobre el cual descansa toda restricción imaginable estaría conciliado en él. El hombre que al momento del satori suelta y se deja condicionar totalmente, percibe que la oposición yo, no yo, jamás existió y que todo en el universo, incluido él mismo, ha sido siempre perfectamente libre. Se siente libre en la obediencia a la naturaleza de las cosas, porque el principio de esta naturaleza de las cosas es su propio principio. ¿Se entiende? La oposición yo, no yo, ¿no?, es la que me hace ver mi condicionamiento central por parte del mundo exterior como que el mundo me va a comer, o sea, me va a destruir. Entonces, esta ignorancia en la que vivimos todos, porque todos vivimos con miedo acá en este mundo, y el que diga que no, que lo demuestre. Todos vivimos con chuchi, y es debido a esto que está explicando acá el autor. Mi ignorancia tiene una consecuencia trágica y al mismo tiempo
cómica, no cósmica, cómica, jajaja, de reírme. Bien. Mientras que mi apertura a mi condicionamiento central por parte del mundo me revelaría como perfectamente libre y no afectado, bien, o sea, mi apertura a mi condicionamiento central por parte del mundo me revelaría como perfectamente libre y no afectado, mi rechazo de este condicionamiento, que creo debe de afectarme hasta el abatimiento, hace que yo me vea afectado. El gesto por el cual esquivo una espada que creo ver cayéndome directamente en la cabeza, crea una espada de Damocles imaginaria que siento siempre encima de mí, suspendida de un hilo de resistencia variable. De allí las fluctuaciones de mi afectividad, que van desde el terror, cuando el hilo parece finito, a la arrogancia, cuando el hilo me parece sólido. Es como un hilo que se hace fino y se engorda, ¿no? O sea, miedo, arrogancia. Miedo, arrogancia. Bien. Al ver que es precisamente nuestro rechazo de ser afectados lo que desencadena toda nuestra afectividad, podríamos interpretar correctamente nuestra curiosa actitud ambivalente hacia nuestra afectividad. Si por un lado abomino la perspectiva de ser afectado totalmente, por el otro me gusta ser afectado parcialmente. Claro, a primera vista esto podría sorprendernos, ya que ser afectado parcialmente no es en definitiva sino un mal menor comparado con ser afectado totalmente. Pero mi condicionamiento central por parte del mundo exterior, yo lo supongo tan aterrador, de hecho es el peor de los miedos que puede concebir un ser humano, que todo lo que acompañe la neutralización de este horror lo siento como bueno. Mi condicionamiento central no es visto como cierto mal, frente al que mi condicionamiento parcial no sería sino un mal menor. Mi condicionamiento central es visto como un mal infinito, como el mal con mayúscula. El no ser comparado con este imaginario negativo infinito. Todo lo que me defiende de él me parece positivo, por eso vivimos a la defensiva. Todo lo que parece liberarme del no ser, se me presenta necesariamente como ser. Por eso pues decimos que vivimos en el ser, pero es todo cuento. Ay, que se me trabó. Voy a tomar. Bien. Continuemos. Estoy tratando de hacerlo lento y ponerle énfasis a esto porque, digamos, si comprendemos esto, no sé que tiene palabra un poco complicada, pero estuve buscando en el diccionario, acá el libro. El autor lo explica muy bien. El asunto es que nosotros lo entendamos bien, ¿no? Yo hay cosas que voy captando y otras que todavía tengo que acomodar. Bien. Entonces, es por esto que yo le concedo tanto valor a mi vida afectiva. Aunque este fenómeno afectivo me parece muy desagradable, incluso odioso, me aferro fuertemente a mi afectividad. Porque cuanto más vibro afectivamente, más me siento vivir. Contemplar la detención de toda vibración afectiva me parece la muerte. Sin duda, podría suceder que tras un periodo en el que vibré demasiado fuerte y demasiado tiempo,
Me refugié en un estado de anestesia, una suerte de muerte provisoria. Pero cuando recupero mis fuerzas, me ofrezco de nuevo a la vibración afectiva vivificante. Por eso es que andamos buscando esa afectividad por ahí. Alguien que me ame. Y creemos que sentir se trata de que somos todos muy tocaderos y andamos a los besos y los abrazos y todo así. Para nosotros todo tiene que ver con eso, el amor. Parece ser que si no pasara eso, estaría muerto. Perdón. Pero al mismo tiempo le tengo miedo a eso. Bueno, estamos todos locos aquí. Bueno. En resumen, me habitan dos parcialidades contradictorias. Profundamente, de forma implícita. Desde una perspectiva de totalidad, rechazo todo condicionamiento, toda afectación que me genere el mundo. Superficialmente, de forma explícita, desde una perspectiva parcial, acuérdense en parcial, aspiro a ser condicionado y me gusta mi afectividad. Perdón, me agarró hipora. Vivo en función de dos juicios contradictorios. El juicio implícito, que asimila al no ser mi posibilidad de ser afectado, y el juicio explícito, que asimila esta posibilidad al ser. Esta contradicción se traduce en la doble y utópica nostalgia de devenir cada vez más insensible al sufrimiento y cada vez más sensible a la dicha. Vamos a examinar de cerca esta nostalgia. Deseo la impasibilidad ante el mundo en cuanto éste me pueda negar, y la sensibilidad ante el mundo en cuanto me puede afirmar. Proyecto fuera así una contradicción que en realidad es interna. Así proyectada la contradicción es inconciliable. Los aspectos afirmativos y negadores del mundo están siempre opuestos en una perspectiva que justamente los opone. Si quiero llegar un día a una conciliación de esta contradicción interior, debo reformularla en su origen. Al abandonar la distinción, dicha, sufrimiento, y reunir ambos términos bajo el término único de emoción, veo que mi contradicción es la siguiente. Quiero, a la vez, devenir impasible a toda emoción y sentir cada vez más emoción. Hay, de hecho, una posibilidad teórica de conciliación. Quiero experimentar, pues experimentar me hace sentir mi ser, me afirma, sin desplazarme interiormente, pues este desplazamiento niega mi ser autónomo. El hombre del Satori tiene emociones sin estados emotivos. Este hombre siente sin ser afectado, siente sin ser desplazado interiormente. Pero el estado de Satori es solo teórico para mí hoy. No puedo forzarme de modo práctico hacia esta sensibilidad impasible. Tal como soy ahora, soy incapaz de tener la menor emoción sin un estado emotivo correspondiente. Es decir, incapaz de experimentar afectivamente sea lo que sea sin un desplazamiento interior. Lo que me propone en la práctica tiene la forma de un dilema. O bien experimento y entonces necesariamente soy desplazado de mi centro,
O bien no soy desplazado de mi centro, pero entonces no experimento nada. ¿Mm? Hace falta que lo viva conscientemente, pues solo nuestra intuición intelectual puede superar al conciliarlas nuestras aparentes contradicciones. Pero hasta el momento nunca viví conscientemente este dilema. Siempre he querido experimentar, nunca no experimentar. Me ha sucedido a menudo no querer experimentar esto o aquello, pero siempre con la voluntad de experimentar lo contrario. Por ejemplo, he rechazado la agitación interior, pero entonces he querido experimentar la calma. Nunca he querido no experimentar y punto, rechazando todas las cosas particulares propuestas a mi sentimiento. Como en mi concepción explícita identifico experimentar con vivir y no experimentar con no vivir, siempre he querido vivir y nunca no vivir. En mi psicología concreta vivo conscientemente un dilema insoluble. Bien, quiero vivir los aspectos positivos de la vida y no quiero vivir los negativos. Ay, sí, sería maravilloso, ¿no? Claro, pero este dilema es insoluble porque está proyectado en el mundo exterior y situado fuera de mí. Pero este dilema es la expresión falaz del verdadero dilema. Quiero experimentar la vida, sean cuales sean sus aspectos, y al mismo tiempo no quiero experimentar la vida, sean cuales sean sus aspectos. Y este verdadero dilema puede resolverse porque sus dos términos se sitúan en mí. Hasta ahora no ha sido resuelto porque mientras que su primer término es consciente, su segundo término siempre ha permanecido inconsciente. Nunca hasta ahora he reconocido mi rechazo de experimentar sea lo que sea. Es decir, según mi perspectiva actual, mi rechazo de vivir. Reconozco ahora la existencia de mi rechazo de vivir, porque por ahí tenemos que empezar. Si no empezamos por ahí, no vamos para ningún lado. Comprendo que este rechazo no es el deseo de mi muerte psicológica, es el deseo de un estado en el que mi organismo funcionaría con todas sus percepciones sensoriales, pero en el que yo no experimentaría nada bajo el ángulo de la afirmación o negación de mi ego. Es decir, ninguna vibración afectiva, ningún sentimiento. Es el deseo de un estado en el que yo sería como un autómata a quien nada le importara personalmente. No digo que este rechazo de experimentar sea más sabio que la voluntad de experimentar. No es ni más sabio ni más insensato. Es el segundo polo de una actitud dualista en la que, al ver la vida bajo el ángulo ilusorio de mi afirmación en cuanto distinto, separación, estoy constreñido a apreciar y detestar a la vez este falso rostro de la vida. Si deseo ver un día el verdadero rostro de mi vida, no debo reemplazar mi deseo de experimentar por mi rechazo de experimentar, sino realizar conscientemente mi rechazo, a la vez que continúo realizando conscientemente mi deseo. Jamás hasta ahora he adherido a mi vida realmente. La he reivindicado explícitamente y la he rechazado implícitamente. Ahora debo rechazarla y desearla explícitamente para conseguir un día adherir a ella. Tras esta comprensión, aparece en mí algo nuevo. Junto a mi voluntad de experimentar,
aparece mi rechazo consciente de experimentar. Pero aunque este rechazo es nuevo en cuanto consciente, no es realmente nuevo, siempre ha estado en mí. Cuando yo era desplazado por lo que experimentaba, había siempre en mí una resistencia a este desplazamiento. Y es por eso que me sentía agitado por un conflicto interior. La fluctuación del alma, de la que habla Spinoza, supone estos dos polos, mi deseo y mi rechazo de experimentar. Pero esta resistencia era solo una reacción. Era como un contraataque enteramente condicionado por el ataque. De los dos adversarios, uno era siempre ofensivo y el otro siempre defensivo. Así, este dualismo no podía llevar a un equilibrio simétrico que activara la conciliación. El reconocimiento consciente de mi rechazo de experimentar permite por fin un reencuentro constructivo. Pero mi reconocimiento consciente de mi rechazo de experimentar, aunque permita por fin un reencuentro constructivo, no basta para organizarlo. Hace falta además que yo comprenda cómo realizar mi voluntad de no experimentar. ¿Voy a hacer esfuerzos en el transcurso de mi vida cotidiana para permanecer impasible? Hay que buscar impasible para decir otra palabra porque no me gusta esa. A ver, un sinónimo. Tenemos sinónimo. Incapaz de padecer o sentir, porque parece ser que si no tengo esas emociones así, es como que me transformo en un hongo, en una seta, y es terrible para el ser humano. Es como no juzgar. ¿Cómo que no opinas nada? Tenés que juzgar, tenés que tener tu juicio, tus convicciones en este mundo, tenés que ser así. Bueno, así estamos todos locos acá en este mundo, estamos todos chiflados, yo siempre lo digo. Bueno, entonces, volvamos acá. ¿Dónde estaba? Ya me perdí. Ya busqué la palabra impasible, ¿no? Y resulta que era incapaz de padecer o sentir, impasible. Bueno, capaz que hay algunos que ya lo sabían bien el significado, yo no. Me suena, pero no sé cómo explicarlo. Entonces, si obrara así, sería para experimentar que no experimento, lo cual no cambiaría en nada mi actitud habitual de querer experimentar. De hecho, la cuestión de cómo realizar nuestra voluntad de no experimentar constituye el difícil problema del cual vamos a hablar durante todo este libro para aprender realmente a soltar. Sí que queremos soltar. Porque parece ser que lo único que queremos es repetir como el papagayo, suelto y confío, suelto y confío. Entonces, yo digo y a mí la verdad eso no me resulta para nada. Soltar es difícil de comprender. Parece fácil, porque en la práctica yo digo, si yo tengo esto agarrado, lo suelto, parece que es fácil. Pero en el aspecto psicológico es muy profundo. Por eso tenemos que ir al profundo. Este libro me parece que es un poco difícil, su vocabulario. Pero está como para, ¿no? Para que nos abra un poco y digamos, bien. Entonces, es necesario un largo trabajo de limpieza. A ustedes que les gusta limpiar. Bueno, a mí a veces, cuando hace mucho calor no me gusta limpiar. No, reconozco que no. Limpio por arriba por donde mira la suegra. Pero limpiar me refiero a limpiar internamente. A esa limpieza habla el autor. Antes de exponer la técnica del contratrabajo interior. Es un contratrabajo interior. ¿Cómo? ¿Cómo es esto? Qué difícil. Bien, ya lo iremos viendo. Entonces, nuestro hábito actual de querer experimentar está íntimamente ligado a la forma en que funciona nuestra atención. Entonces, ¿de qué se trata? De descubrir cómo hacer funcionar en nosotros una nueva atención.
Por el momento, todo lo que podemos decir sobre el tema es que la atención ordinaria era una imagen la que condicionaba la atención y esta a la vez condicionaba un querer. En la nueva atención no será igual. Esta vez habrá primero un querer, la voluntad de no experimentar, y luego esta voluntad condicionará la nueva atención. Y esta condicionará finalmente su imagen. Le podríamos denominar la inversa a la atención ordinaria. Por eso se llama contraatención. Esta contraatención no será de ningún modo la atención perfecta. No tenderá hacia lo que el Zen llama la visión de la propia naturaleza. No será un esfuerzo por abrir el tercer ojo. Será sólo el polo antagónico y complementario de la atención ordinaria que ya está presente en nosotros. Será el polo cuyo desarrollo consciente es necesario para equilibrar la atención ordinaria. Será tan imperfecta, tan parcial como la atención ordinaria. Pero el día en que esta contraatención imperfecta haya alcanzado su desarrollo completo frente a la atención ordinaria imperfecta, el equilibrio obtenido permitirá la aparición de la atención perfecta, y esta sí será la visión de la propia naturaleza, la apertura del tercer ojo, revelación de nuestra identidad con el mundo exterior. El desarrollo de esta contraatención, que es el rechazo consciente de experimentar, constituye el trabajo preparatorio para el Satori, trabajo cuya necesidad el Zen reconoce, trabajo que no es una realización progresiva del estado de Satori, sino una preparación progresiva para la revelación abrupta de este estado. Veamos cómo este método no pertenece a la categoría de hacer algo para liberarse, porque todos queremos hacer algo para liberarme. No, pertenece a la categoría de no hacer. Los espiritualistas oponen la vida del hombre que trabaja interiormente por su liberación a la vida del hombre medio que, según ellos, no haría ningún trabajo interior de este orden. Y esta oposición es errónea. Voy a tomar otro poco. La única diferencia real entre estos dos hombres es que el primero, o sea, el espiritual, explicita su intención de una realización total, mientras que el segundo no la explicita. Esa es la única diferencia. Los espirituales, vieron que ellos dicen que quieren estar en la luz y que son muy santos, y bueno, todas esas cosas de la espiritualidad, ¿no? Bueno, sumada a otras montón de otras cosas. Bien. Pero todo hombre trabaja, se dé cuenta o no. Todos estamos trabajando acá interiormente para llenar su falta fundamental, para resolver el problema de su condición insatisfecha, para salir del dilema del ser y la nada, para alcanzar, mediante una absolución definitiva, el cese de su proceso interior. Todo lo que hace el hombre aspira a compensar una desarmonía fundamental. Busca a través de todas sus acciones, sentimientos y pensamientos la consumación armónica de sí mismo. Todas las tentativas humanas quieren ser armonizantes. Y que un hombre busque su armonía mediante la obtención de dinero, de poder, de placeres corporales y mentales o de la gloria, o del amor a otros, o de estados de conciencia dichos superiores,
en el fondo poco importa. Todo hombre tiende a salir del dualismo, afirmación, negación, buscando una afirmación que sea entera y definitivamente victoriosa sobre la negación. Todo hombre hace un trabajo interior incesante en vistas a su liberación, sea cual sea la modalidad bajo la cual se presenta este trabajo. Y no puede siquiera hacer otra cosa. El Zen nos dice que es precisamente esta actividad liberadora, constante, lo que nos impide ver que ya somos libres, fundada sobre la ilusión de que somos esclavos. Esta actividad consolida día tras día la ilusión que implica. Se nos mostrará que descubriremos nuestra libertad en el instante en el que al fin dejemos de hacer un trabajo interior para liberarnos. Pero tampoco nos dice, dejad de hacer todo trabajo interior liberador, pues eso nos resulta imposible. Todo esfuerzo en ese sentido solo llevaría a modificar la modalidad de trabajo interior. Entonces no podemos suprimir nuestro trabajo interior liberador, pues este trabajo es toda nuestra vida. Y además hemos comprendido que no hay nada que suprimir en nosotros, sino que todo está por cumplirse. El error no tiene ninguna existencia positiva. No es sino una palabra que indica la manifestación incompleta de la verdad. No hemos de abandonar nuestro trabajo interior, sea cual sea su modalidad. Hemos de edificar ante él su antagonista y complemento, un contratrabajo interior. Y este contratrabajo realizará nuestro rechazo consciente de experimentar. Sea cual sea la compensación grosera o espiritual a través de la que un hombre trabaja para su liberación, esta pertenece siempre al dominio del querer experimentar. Tiende siempre hacia una experiencia, hacia experimentar algo. En su límite, en las concentraciones espirituales más sutiles, se trata de experimentar nada en absoluto, lo cual sigue siendo radicalmente lo inverso de no experimentar. Todo trabajo interior liberador conduce en resumen a querer experimentar tal o cual cosa, y es así. A ver, por ejemplo, voy a hacer esto para lograr tal cosa, o para experimentar ver la luz o los ángeles o conectar con no sé qué cosa. Hoy está de moda muchas cosas. Bien. El contratrabajo es necesario desarrollarlo para equilibrarnos y ofrecernos a la revelación de nuestra libertad. Debe comprenderse como este no querer experimentar de que estamos hablando. Este es el querer que representa el trabajo preparatorio para el Satori. El trabajo preparatorio para el Satori comprende dos aspectos. Uno está naturalmente realizado en nosotros, es el hacer, que representa nuestro trabajo interior compensador. Es nuestra manera de vivir habitual, manera que sigue en todas sus modalidades el querer experimentar. El otro aspecto no está naturalmente realizado en nosotros y solo aparece en función de una comprensión metafísica. Es el no hacer que representa la voluntad de no experimentar. Cuando el Zen afirma que el trabajo preparatorio para el Satori es del tipo no hacer, está desatendiendo el aspecto del hacer ya realizado y solo se ocupa del otro aspecto. Por el contrario, alude al aspecto del hacer cuando dice, cuando tengo hambre, como. Aquí intentamos mostrar la necesidad de ambos aspectos. Nuestra armonía ternaria implica la confrontación en pie de igualdad de ambos polos inferiores.
Veamos bajo otros ángulos el juego de esta ley fundamental en nuestra preparación para el Satori. En el transcurso de mi vida habitual que se desarrolla según el hacer, el querer experimentar, soy ávido y reivindicador de la afirmación de mi ego, aunque el juego de mi atención sea alternativamente de contracción y relajación. Mi actitud general es de contracción permanente. Cuando me ejercito en no querer experimentar, ¿puedo decir que estoy relajado? Claro que no. Mi actitud esta vez es de una contracción inversa a la precedente. La podemos llamar una contracontracción. Y solo cuando el desarrollo de la contracontracción sea igual al de la contracción, aparecerá la relajación, el soltar. El soltar no es nada en lo que me pueda ejercitar. Debo ejercitarme en la no voluntad de experimentar, lo cual es muy diferente, para conseguir un día soltar. La idea de rebeldía impregna el pensamiento filosófico de nuestra época. Examinemos cómo aparece aquí. Mi querer experimentar, que es reivindicación de la afirmación, es una actitud habitual de rebeldía ante el eventual no yo, ante mi eventual condena en mi litis interior. Los esfuerzos de aceptación, ven que voy a buscar lo que es litis, porque si no, este autor usa palabras muy complicadas. Está más difícil que el curso de milagros esto. Bueno, esperen. A ver. Pleito. Pleito, guerra. Litigio, también se puede entender. ¿A dónde estoy? Ya estoy perdida. Acá. Los esfuerzos de aceptación pueden paliar más o menos la angustia de esta rebeldía natural, pero no la neutralizan. La no voluntad de experimentar no es una aceptación, al contrario. Corresponde a una actitud de no rebelarme ya contra el no yo, sino contra la rebeldía anterior que me hacía considerar todavía este no yo. Me rebelo no ya contra el eventual resultado desdichado de mi litis, o sea, de mi conflicto, sino contra la litis misma, contra el conflicto en sí, o más bien contra mi aceptación de ese conflicto. La no voluntad de experimentar es una contrarrebeldía, que equilibra la rebeldía y permite la aparición ulterior de la aceptación. ¿Ven? Por eso nos cuesta tanto aceptar. Acá lo está explicando muy bien, ¿no? El Vedanta nos dice que podemos ser el espectador del espectáculo, pero no podemos hacer ningún esfuerzo directo en este sentido. En cuanto quiero experimentar, en cuanto funciona en mí la atención ordinaria, me identifico con los objetos, es decir, que soy un espectáculo sin espectador. En cuanto no quiero experimentar, soy al contrario, soy un espectador sin espectáculo. Y esta actitud complementaria es necesaria para que pueda un día ser el espectador del espectáculo. En conjunto, el no querer experimentar, que se desarrolla frente al querer experimentar, no disminuye a este último, sino que lo realiza al respaldarlo con su contradicción complementaria. Somos desdichados porque sucede en nosotros algo de más, una complicación inútil, pero no podemos quitarnos esta complicación. Debemos edificar una contracomplicación para equilibrar la primera. Este desarrollo progresivo del no querer experimentar frente al querer experimentar plantea el problema principal de nuestra vida, pues desde nuestra perspectiva actual equivale a organizar el reencuentro de nuestro querer vivir
y de nuestro no querer vivir. Chim pum. Acabó el capítulo 1. Bueno, vamos a dejar el capítulo 2 para la próxima, porque son largos. Que va a hablar de la percepción exterior y la percepción interior de la sensación y el sentimiento. Es bueno para aclarar algunos temas y algunos conceptos, ¿no? Que a veces nos cuesta un poquito comprender. Bueno, nos vemos en la próxima. Chao, hasta luego.